Hola a todos, bienvenidos nuevamente inversionistas a Invirtiendo tus 20. Este video trata sobre una noticia muy importante en México, que es el aumento del salario mínimo en este año 2025. Como sabemos, pues el año 2024 ya terminó y se anunció que a partir del 1 de enero del 2025 va a entrar en vigor nuevos montos para el salario mínimo en México, que resulta de las negociaciones entre gobierno, trabajadores y empresarios. Este aumento va a ser de un 12% con respecto al año 2024. Y va a ser de 278 pesos en lo que sería la zona general. Van a ser 278 pesos diarios. Mientras que en la zona de lo que sería la frontera norte va a ser de 419 pesos diarios. Esto pues es un aumento con respecto al año 2024. Este aumento del salario mínimo principalmente va a beneficiar a aquellos trabajadores o personas que reciben el salario base pues establecido por la ley. Pero este aumento pues realmente no beneficia o no afecta a aquellos trabajadores que tienen un sueldo mayor al salario mínimo. A pesar de esto, pues es importante, ya que el aumento de lo que será el salario mínimo va a proteger a aquellos trabajadores que son más vulnerables aquí en México, para que estos puedan mejorar pues su bienestar tanto económico como social, ¿no? Y esto pues nos va a traer un beneficio pues para todos, ¿no? Con respecto pues a eso también asociado a lo que son los ingresos, pues tenemos, o les quiero mostrar los resultados de una encuesta que hizo el INEGI en el año 2022 sobre ingresos y gastos de los hogares, donde vamos a observar que los ingresos van a variar o van a aumentar dependiendo de, pues, por ejemplo, la escolaridad, el número de hijos, el sexo, la edad de la población y también de las entidades federativas, ¿no? Hoy también como dependiendo también de, pues, las ocupaciones. En esta encuesta de los ingresos y gastos de los hogares nos van a dar información sobre el ingreso y el gasto en cuanto, por ejemplo, al monto y la procedencia de estos ingresos. También nos da un poquito de información sobre las ocupaciones y la estructura de la vivienda. Pero más que nada nos vamos a enfocar en ingresos y gastos de lo que sería pues la población mexicana, ¿no? Se estudiaron 105,000 viviendas que nos representan 128 millones de personas, una gran proporción de personas, casi la gran mayoría de las personas en México. Y sobre los ingresos totales, más que nada nos muestran aquí que el promedio del ingreso total trimestral fue de 67,000 pesos, que este promedio de ingreso total al trimestre está compuesto por el ingreso corriente total y las percepciones financieras de capital, siendo la gran mayoría el ingreso corriente total. Las percepciones financieras y de capital más que nada incluye aquellos ingresos que provienen de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro, entre otras. Pero podemos ver que pues realmente la gran mayoría de ingreso es proviene de ingreso por trabajo, ¿no? Donde los ingresos por inversiones o ahorro pues son una minoría más bien, pero que fueron aumentando con el paso de los años. Con respecto al ingreso corriente promedio, podemos ver que en el 2022 fue de 63,000 pesos, siendo pues un aumento con respecto al año 2018 y año 2020. Este ingreso corriente promedio de manera trimestral está conformado más que nada por el ingreso por trabajo, que es de donde mayormente se obtienen los ingresos. Este fue de 41,000 pesos, 41,890 pesos, mientras que los ingresos que provienen, por ejemplo, de la renta de propiedad, como lo puede ser el arrendamiento de casas, entre otros, las transferencias, que más que nada aquí son ingresos que provienen, por ejemplo, de jubilaciones, becas, donativos, u otros ingresos corrientes, pues realmente representan una menor cantidad de ingreso con respecto al ingreso por trabajo, ¿no? Donde pues, el ingreso por trabajo corresponde a 41,000 pesos de los 63,000 pesos de ingreso corriente promedio de manera trimestral. Más que nada, pues esto es un promedio, ¿no? Nacional, ya que puede haber personas que a lo mejor obtengan más ingresos de lo que sea la renta o el arrendamiento o de otros tipos de ingresos, más que de ingreso por trabajo, ¿no? Pero es más que nada un promedio. También nos muestran la información de los ingresos dependiendo de los diferentes grupos de población. Aquí nos muestran que los ingresos promedios por edad y por sexo varían, donde podemos ver que los ingresos mayores son en las poblaciones que se encuentran entre los 40 a 49 años, que esto puede estar asociado a que podemos decir que esta población es económicamente más estable, mientras que las personas que apenas van iniciando la vida laboral, que se encuentran entre los 19 años, 20, 29 años, pues realmente tienen ingresos menores, que pudiera estar relacionado que no son económicamente tan estables o que apenas van iniciando pues a laborar, ¿no? Podemos ver con respecto a cómo va aumentando la edad, pues también van aumentando los ingresos, y también nos muestran que el ingreso promedio trimestral varía dependiendo del sexo,
donde podemos ver que las mujeres tienen un ingreso de 19,000 pesos de manera trimestral en promedio, y los hombres tienen 29,000 pesos de ingresos promedio al trimestre, ¿no? Donde podemos ver pues que los hombres sí tienen un ingreso mucho mayor con respecto a las mujeres, con base pues en esta encuesta. También nos muestran que los ingresos pueden variar dependiendo de la escolaridad, donde podemos ver que pues aquellos grupos de población que tienen mayores ingresos son aquellos que tienen posgrado completo o incompleto, mientras que aquellos que tienen menores estudios, que no llegan a tener posgrado, que solo estudiaron preparatoria o algún estudio menor como secundaria o primaria, pues tienen ingresos promedios mucho menores, donde podemos ver, por ejemplo, que los que solamente estudiaron primaria pues tienen ingresos promedios de 13,000 pesos, mientras que los que estudiaron posgrado pues tienen un promedio de ingreso al trimestre de 89,000 pesos, donde podemos observar pues que hay una diferencia pues muy notable entre estos ambos grupos. Entonces podemos concluir que entre mayores estudios pues también existe la mayor posibilidad de obtener ingresos mayores, aunque esto pues no es seguro. Simplemente nos muestran que pues en promedio las personas o grupos que tienen más estudios pues obtienen mayores ingresos, ¿no? También nos muestran que los ingresos pueden variar dependiendo del número de hijos, donde observamos, por ejemplo, aquí les muestro que aquellas personas que no tienen hijos pues tienen ingresos promedios trimestrales de 25,000 pesos en hombres y 19,000 pesos en mujeres. Y podemos que, por ejemplo, aquí en aquellas personas o grupos que tienen 2 hijos, pues los ingresos aumentan tanto en hombres como mujeres, pero conforme tienen más hijos, 3 o más hijos, los ingresos van disminuyendo, que esto puede estar asociado a la necesidad de pues estar más tiempo en casa, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Digo, puede ser una conclusión. Otro punto importante aquí que nos muestran es que las mujeres también tienen menores ingresos conforme tienen más hijos. Aquí podemos ver que los ingresos promedios trimestrales de las mujeres con un hijo es de 22,000 pesos, mientras que con 4 hijos es de 13,000 pesos, que esto también puede estar relacionado con la necesidad de que la mujer esté más tiempo en casa, o sea, la necesidad de mayores cuidados entre más hijos pues se tiene, ¿no? Quedándonos más en casa, que es algo pues que se acostumbra más, ¿no? Aunque esto está empezando a cambiar. Con respecto a los gastos de los hogares, el gasto promedio al trimestre que se menciona en esta encuesta es de 60,000 pesos, y esto se compone principalmente de gasto corriente total. Aquí podemos ver que de los gastos, lo que corresponde o la categoría de mayor gasto es el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, que representa 15,000 pesos de los 60,000 pesos que se gastan pues a lo que es el trimestre, ¿no? Y el rubro de menor gasto es el de la salud, con solamente 1,345 pesos de manera trimestral, donde pues podemos ver que es el rubro en el que pues menos se invierte, ¿no? Y el que más se gasta son pues los alimentos y bebidas. También nos muestran otros rubros como transporte, educación, vivienda, cuidados personales, limpieza, entre otros, ¿no? Otros resultados también interesantes son los ingresos por entidad federativa. Aquí podemos ver que los que tienen mayores ingresos de manera trimestral en promedio son los estados o las entidades de Baja California Sur, la Ciudad de México y lo que es el estado o la entidad de Baja California, mientras que los que tienen menores ingresos de manera trimestral son los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Aquí, por ejemplo, el estado o la entidad de Baja California Sur tiene un ingreso promedio trimestral de 91,000 pesos, mientras que Chiapas, aquí los ingresos promedios trimestrales son mucho menores, de 39,000 pesos. Y pues vamos a observar que el promedio de ingreso corriente trimestral de manera nacional es de 63,000 pesos. Entonces hay ciertos estados que tienen pues ingresos mucho mayores al promedio nacional y otros que tienen menores al promedio nacional, ¿no? Básicamente eso fue un poco de la información que nos mostró esta encuesta, donde podemos ver que pues los ingresos pueden variar dependiendo de la ocupación, de la edad, del sexo, de los estudios, también del número de hijos, y también nos muestra que principalmente los ingresos se obtienen a partir del trabajo, y lo que son las inversiones, ahorros, son ingresos mucho menores, ¿no? Que esto puede ir cambiando conforme la gente se vaya pues vaya aprendiendo o vaya estudiando o conociendo más formas de invertir o de generar ingresos, ¿no?
Esto ya todo, espero les haya servido y pues nos vemos en otro video. Adiós.